Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Anaquel, esta sección de Pablo Dreisic sobre libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, como siempre, gracias por el espacio. Y hablando de espacios, este es el espacio de un anaquel. Un anaquel que, a ver si dijéramos, es la unidad mínima de una biblioteca. Y en nuestro anaquel, que también es tan infinito como la biblioteca misma, vamos a colocar hoy un libro en nuestro anaquel de libros de pensamiento judío, de filosofía judía. Vamos a colocar un libro que tiene que ver con una cuestión que es clave para aquello que podemos dar en llamar pensamiento judío, que es el problema de la traducción. Porque precisamente eh, la singularidad de una modalidad de pensamiento, eh, al darse a conocer, se encuentra con el escollo epistemológico, ético, práctico, sobre todo, que debe ser traducido no solo a otro idioma, sino a un sistema general de conceptos en el que se arriesga a traicionar el contenido fundamental de aquello que uno quiere transmitir. De modo que todo el pensamiento judío está sometido, pero no solo el pensamiento judío, cualquier pensamiento con algún rasgo de singularidad, con algún grado de propiedad, se arriesga al malentendido, se arriesga a ser mal guión entendido, porque el lenguaje no es unívoco. En esta historia hay que poner, digamos, en la cuenta de esta historia a las traducciones bíblicas de San Jerónimo, las traducciones de la Septuaginta al griego, anteriores a Cristo, las traducciones de conceptos donde se combina la filosofía, la teología, por ejemplo, no sé, la palabra alma, fundamental, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la salvación del alma, en cualquier sistema de creencias. En la palabra alma, en hebreo ruach, nefesh, cómo hacen los traductores al latín, al griego, para traducir alma y que la traducción recoja el núcleo significativo de lo que connota en hebreo la palabra alma. Bueno, ruach sabemos que tiene que ver con hálito, con aire, con viento. En griego, pneuma también tiene que ver con aire, pero no la palabra alma. El espíritu voló sobre las aguas y cómo traducir espíritu. Bueno, en fin, eh, yo diría, casi el gran tema. Luego hubo traducciones fundamentales y para ver cómo el problema de la traducción está imbricado, está unido inevitablemente con la idea filosófica. Bueno, la traducción de la Biblia, del Tanaj, de la tradición veterotestamentaria. Primero Mendelssohn, el intento de Mendelssohn, que era filósofo. Luego Rosenzweig y Buber, que también hicieron sus intentos de traducción bíblica. Es decir, es toda una cuestión que, como vemos, está el malentendido, eh, la confusión, la imposibilidad de traducir, la falta de transparencia que hay entre los lenguajes. Ok, este texto que hoy colocamos en el anaquel quizás es, sobre estas cuestiones, yo diría, el más importante
del siglo XX. Se trata de el libro Ética y Política del Traducir, de Henri Mechonic. La traducción de este libro del francés al español es de Hugo Sabino, hablando de traducciones. La editorial es editorial Leviatán. Es de publicación relativamente reciente, es del 2009, es un libro del 2009, editado en Buenos Aires. La editorial es Leviatán. Es un libro accesible. El original en Verdier, en Francia, fue publicado en el 2007. Y básicamente, para introducir el contenido fundamental del libro, además de lo que hemos dicho precedentemente, el primer capítulo del libro se llama Ética del Traducir. Justamente está anunciando esto que constituye quizás el núcleo del libro, que es el anudamiento entre ética y traducción. No solo como responsabilidad del traductor, cuestión que el libro aborda, que hay una responsabilidad del que traduce, sino también de lo que constituye para Mechonic el lenguaje y no la lengua. Ahora vamos a ver esta distinción que ordena, que estructura el libro, el texto. El texto es un texto de unas 190 páginas, es un texto breve, que aparte se lee muy bien, y unas palabras sobre Mechonic. Mechonic falleció en el 2009, vale decir que la publicación del libro en la Argentina coincide con su deceso. Nació en el 32 en París, hijo de padres rusos que llegaron de Besarabia en el 24 a París. Es una persona con un fondo erudito filológico muy importante, sobre todo en hebreo, pero también en griego, en latín y en inglés. Aprendió el hebreo como autodidacta en la guerra de Argelia a los 27 años, con la gramática del hebreo bíblico, escrita en inglés por Weingrim. Recibió en el año 72 el premio Max Jacob y fue miembro de la Academia Mallarmé. Es un ensayista y un traductor muy reconocido en el ámbito europeo y en el ámbito hispano cada vez más. Algo más para decir sobre Mechonic. Además de este libro que vamos a seguir comentando ahora, uno puede adquirir en español Un golpe bíblico en la filosofía, un texto que editó Lilmod, otra editorial importante sobre la que hablamos. También el libro Spinoza, Poema del Pensamiento, está editado para salir de lo posmoderno, otro texto importante. Un texto que es uno de mis favoritos, que es Heidegger o el Nacional Esencialismo, editado por Arena de Madrid. Y en Leviatán, además de Ética y Política del Traducir, Leviatán ha publicado otro bellísimo texto de Mechonic que se llama Puesto que soy esa zarza. Sigamos con el texto de Mechonic, ya presentado el autor y dicho algo acerca del libro objeto. El libro, como decía, distingue, ahí me había quedado, el libro distingue entre lengua y lenguaje, y esto es fundamental, porque para Mechonic el gran error de los traductores, y sobre todo de la traducción de los textos bíblicos, es que se tome en cuenta la lengua, y no el lenguaje. Y el lenguaje
está constituido no solo por el signo, que es, digamos, el gran enemigo de Michonic, el culpable para Michonic de las malas traducciones y de las confusiones, sino que también el lenguaje, distintamente a la lengua, tiene sobre todo, y sobre todo en el texto bíblico, el ritmo. El ritmo. Yo creo que el punto, como dicen los franceses, de clivage en Michonic es el ritmo. O sea, el hebreo tiene un ritmo que si uno lo traduce eh, por la lengua y no por el lenguaje, traduce mal. También es interesante este libro, porque aparte de plantear todos estos temas tan importantes, el libro, hay que decirlo, es un libro que está escrito de manera como un texto de batalla, de confrontación. No, se lee muy bien porque tiene un registro oral y confrontativo. Ahora les voy a leer una parte para dar cuenta de este estilo particular. Él remarca mucho entonces que el lenguaje hebreo y sobre todo bíblico tiene que ver con el ta'am, y en plural te-amin, que significa el gusto de lo que se tiene en la boca, el sabor. Y es esto que viene de la boca y que tiene que ver con el sabor, lo que el traductor debe capturar y transmitir, ¿no? Aquí nos habla mucho del texto vocalizado y ritmizado, ¿no? El texto masorético. Ahora, también entonces el acento está puesto sobre la enunciación y no tanto sobre el enunciado. Y aquí, como les decía, un poco para ejemplificar este tono polémico, él se las toma, él elige como blanco, uno de sus blancos de crítica, la traducción al francés del texto bíblico de André Chouraki, que, digámoslo, es una traducción celebrada y tomada como una de las traducciones referencia. Además, el propio André Chouraki, bueno, es una figura señera en este campo. Y sin embargo, la crítica de Michonic a Chouraki es fuerte, y les pongo un ejemplo interesante. Ahora voy a leer. Dice Michonic, André Chouraki traduce la etimología de las palabras. Allí donde en los salmos yo traduzco, comillas, no me rehuses las ternuras de tu vientre, porque se trata del abstracto rahamim, tradicionalmente convertido en misericordia o en compasión, y que es el plural de la palabra rehem, que designa la matriz, el útero, y es así como se hacen muchos abstractos en hebreo. Y aquí el sentido es el del sentimiento que una madre siente por eso que salió del vientre. Chouraki traduce, no cierres tus matrices. Es decir, donde, comento yo, donde Michonic traduce, no me rehuses las ternuras de tu vientre, Chouraki traduce, no cierres tus matrices. Claro, se ve claramente que lo que le importa en su traducción a Michonic es volcar todo lo poético, lo rítmico, la coloratura, dijéramos así, del original, entre comillas. Luego también, digamos, impugna a Chouraki el hecho
de cristianizar de algún modo, a su pesar, ¿no? Porque Chouraki no creo que, porque está considerado Chouraki como una traducción de tradición judía, ¿no? Pero que en el fondo cristianiza. Por ejemplo, dice el propio Millonik, y acá lo que voy a leer ahora se ve el tono polémico de Millonik. Dice Millonik: traduzco para descristianizar y desanturronizar este texto. Soy el único en decirlo y hacerlo. No hay nada semejante en Chouraki. Es tan cristianizante como los otros, incluido el rabinato. Por ejemplo, él, Chouraki, traduce Hatzer, que significa el patio delante de una casa, por atrio, que es notoriamente el espacio que está delante de una iglesia. Y dice Millonik, y todos hacen lo mismo. Bueno, entonces tenemos un texto para resumir, o no resumir, para un poco puntualizar lo que dijimos hoy, que por un lado es una reflexión sobre la traducción como un acto ético en general, y en particular que puntualiza los errores a veces no intencionados y otras veces con propósitos, de malversar, valga la palabra, ¿no? De malversar el sentido, que no es un sentido filológico, no es un sentido que remita a un campo de saber, sino que es poder capturar lo poético del lenguaje, no de la lengua. Así que, estimado Jorge, recomendamos y colocamos en nuestro anaquel Ética y Política del Traducir, de Henri Millonik, traducción de Hugo Sabino, editado por Editorial Leviatán en el año 2009. Bueno, esperemos que Sabino haya seguido las pautas de la traducción que le indicaba Millonik y que nos haya transmitido al español esos mismos mensajes. Seguiremos ahondando en esta filosofía y pensamiento judío en próximas entregas de aquí, del Anaquel. Muchas gracias, como siempre, Pablo Dreisig. A ti, Jorge.